Cómo invertir poco dinero y generar beneficios y generar ganancias. Invertir con poco dinero es una posibilidad al alcance de todo el mundo. Y en el podcast de hoy te cuento diferentes estrategias para lograrlo. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 354 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Antes de empezar con el tema de hoy, con el podcast de hoy, un anuncio. La Academia de Quiero ser rico, una membresía en donde tienes acceso a un montón de cursos sobre gestión de tu dinero, ahorro, inversión, negocios pasivos. A partir del día 10 de diciembre sube el precio. Actualmente son 10 euros al mes. Por 10 euros al mes tienes acceso a todos los cursos desde el primer día, soporte o atención personalizada conmigo en cualquier momento, acceso a una comunidad en Telegram y también acceso a recursos adicionales, plantillas descargables, todo ello por solo 10 euros al mes. Como te decía, a partir del día 10 de diciembre el precio va a subir a 12 euros al mes, pero si ya estás matriculado de antes, el precio al que has contratado, los 10 euros al mes, se te van a mantener para siempre. Mientras sigas dado de alta, el precio de 10 euros se te va a mantener, aunque los nuevos alumnos ya tengan un precio diferente, un precio superior. Aún así voy a habilitar una pequeña oferta, una pequeña promoción para los que quieran, en vez de estar pagando todos los meses, tengo una cuota anual de 100 euros al mes. Repito, a partir del día 10 de diciembre, las nuevas altas en la Academia de Quiero ser rico son 12 euros al mes o 100 euros al año. Bien, pues dicho todo esto, venga, vamos ya con el tema de hoy. Cómo invertir poco dinero y generar beneficios. En primer lugar, vamos a comentar un poco el tema de invertir en uno mismo, invertir para adquirir conocimientos, habilidades y al final aprovechar un poco nuestra persona. Y por otro lado, vamos a hablar un poco de diferentes instrumentos financieros. Te hablaré de algunas plataformas o de algunos servicios para invertir y sobre todo te daré algunas claves, algunos consejos para realizar correctamente estas inversiones. Aunque el tema de hoy se llama invertir poco dinero e invertir poco dinero puede ser un poco para todo el mundo, me voy a centrar un poco más en un inversor novato, en un inversor que nunca ha invertido y tiene dudas de cómo empezar invirtiendo con poco dinero. En primer lugar, la diferencia entre invertir poco dinero e invertir mucho dinero son bastante pequeñas. ¿Y a qué me refiero con poco dinero? Vamos a poner todo esto un poco en contexto. Para mí, poco dinero son cantidades que van desde unos 100 euros o unos pocos cientos de euros hasta unos pocos miles. 3.000, 4.000, 5.000 euros. Cantidades inferiores a eso, pues vamos a llamarle poco dinero. Principalmente cantidades de 100, 200, 300, 400, 500 euros, por ahí. Inversiones que se pueden hacer desde esas cantidades o incluso menos. En otras palabras, los ahorros de unos pocos meses de personas que tienen un trabajo más o menos normal. Ahí ya entiende tú lo que quieras, pero básicamente es un poco esto. Y sí, por supuesto, la diferencia un poco entre grandes inversiones y pequeñas inversiones es que en algunas inversiones tener poco dinero no es suficiente, no te alcanza, no es viable hacer ciertas inversiones. Pero en general, estas inversiones son cada vez más una excepción. Cada día es más fácil invertir cantidades más pequeñas de dinero. Dicho un poco todo esto, vamos a ver un poco la importancia de invertir. Para mí, sin duda, invertir es una forma fundamental de asegurarnos un mejor futuro financiero. Saber un poco invertir y tener beneficios a largo plazo para mí es una de las claves de tener éxito económico o tener una cierta tranquilidad financiera a largo plazo. Porque las alternativas a no invertir son o gastarlo, por lo tanto nunca tendrás ese dinero extra para cuando vengan problemas en la vida y te aseguro que esos problemas, que en muchos casos se pueden solucionar con dinero, van a llegar. Por tanto, si lo gastas todo a día de hoy, pues cuando vengan esos problemas no vas a tener la capacidad de resolverlos. Y otra opción es guardarlo en algún lugar, vamos a llamarle seguro, pero perdiendo dinero día a día frente a la inflación. Repito, perdiendo dinero día a día. Esto estoy seguro que ya lo sabes.
ya te habrás dado cuenta, los precios siempre suben, o casi siempre suben. Y más si estamos hablando a largo plazo. Y si no, piensa en lo que costaba pues cualquier cosa hace 10 o 20 años. Una cena, unos cafés, un refresco, un aperitivo. Bueno, piensa un poco en lo que costaban las cosas hace 10 o 20 años. Los precios siempre suben y tu dinero, el dinero que tienes guardado sin hacer nada, cada día vale menos. El dinero que tienes guardado debajo del colchón o una cuenta de banco que no te da nada o casi nada, pues pasa eso. Cada día te da para comprar menos cosas. Y al final, sí o sí, deberías invertir. ¿Cuáles son un poco las ventajas de invertir? De invertir aunque sea cantidades pequeñas. Especialmente si invertimos cantidades pequeñas, una de las ventajas es vamos a llamarle el miedo, el vértigo a equivocarse, a cometer errores. En este caso, ese miedo es mucho menor. Que sí, que es posible que te equivoques y acabes invirtiendo mal, especialmente si estamos hablando de tus primeras inversiones. Pero, sin lugar a duda, es mejor errores pequeños que grandes errores. Además, invertir cantidades pequeñas siempre nos permite diversificar muchísimo mejor nuestra cartera de inversión, lo cual pues también reduce muchísimo el riesgo asociado al tema de no diversificar, de poner todos los huevos en la misma cesta. Diversificar, hacerlo de esta forma también nos da más ventajas, como aprovechar diferentes oportunidades, aprovechar diferentes mercados, sectores. Así pues tenemos más oportunidades de obtener unos buenos retornos. Bueno, pues ya sabemos un poco cuáles son estas ventajas de invertir, pero seguro que estás pensando, vale, quiero invertir, pero ¿cómo maximizar los beneficios especialmente a largo plazo? Bueno, pues esta es una de las claves. Para buscar los beneficios o buenas rentabilidades a largo plazo, para conseguir beneficios es clave buscar esas rentabilidades a largo plazo. Es decir, no seguir estrategias, vamos a llamarle a corto plazo, ni cambiar constantemente de estrategia. Esta es una de las claves. Para tener buenos beneficios, no seguir estrategias de corto plazo, ni cambiar constantemente de estrategia. Por supuesto, aquí es importante tener en cuenta cuál es tu horizonte de inversión, a cuánto tiempo estás invirtiendo. Si estamos pensando en inversiones a corto plazo, pues no podemos optar por productos de inversión destinados a largo plazo, es decir, a inversiones más volátiles. Invertir a largo plazo siempre nos permite aprovechar muchísimo mejor el efecto del interés compuesto, lo cual a largo plazo nos va a dar muchísimos más beneficios. También es importante llevar un seguimiento de las inversiones, pero esto del seguimiento de tus inversiones no significa que tengas que estar mirando todos los días cómo van tus inversiones. No, no es eso. Dependiendo de las inversiones, pues tal vez una vez al trimestre es más que suficiente. Luego te cuento un poquito más sobre esto del seguimiento de las inversiones. Te voy a contar algunos consejos para tomar decisiones de inversión acertadas. Un punto importante es evaluar tu tolerancia a riesgo. Sé que esto, al principio puede resultar un poco complicado o difícil de entender, pero es simplemente conocer eso. Tu perfil de riesgo va un poco relacionado con la capacidad de soportar, de aguantar posibles pérdidas. Si estás empezando e inviertes poco dinero, tómatelo como el precio que tienes que pagar por aprender. A veces se gana y a veces se aprende. Y esto es importante. Es mejor probar con inversiones arriesgadas cuando estamos empezando a equivocarnos que arriesgarse luego cuando ya tenemos un capital más importante, un capital más acumulado, más capital. En ese caso, pues tiene mucho menos sentido hacer inversiones, un poco más arriesgadas. Luego también otro consejo importante es que te familiarices un poco con el instrumento de inversión que has elegido. Yo te recomiendo que investigues un poco y aprendas un poco sobre cada uno de los instrumentos de inversión o del instrumento de inversión que vas a elegir o que has elegido, y con investigar solo un poquito y luego empezar con poco dinero. Mira, por ejemplo, si tenías pensado en invertir 1.000 euros, pues yo te recomiendo, si es posible, empieza con solo 100 euros. Y esto, pues como he dicho antes, es lo más importante para ir empezando a aprender un poco más con experiencia propia, en vez de estar leyendo, informándote, sino pues aprender haciendo.
Una recomendación importante también es buscar un asesoramiento profesional. Bueno, cuando estás empezando y tienes poco dinero, yo sé que tiene poco sentido contratar a un profesional. Pero también si estás un poco perdido, no sabes muy bien lo que estás haciendo, puede ser algo muy importante, puede ser algo clave para evitar muchísimos errores y realizar inversiones un poco más sensatas. Esta es mi opinión, ¿vale? Tener un asesoramiento profesional en estos momentos cuando estás empezando te va a permitir ahorrar muchísimo tiempo y también seguramente muchísimo dinero. Lo que sí es complicado acertar con ese profesional que sea lo más recomendable para ti. El siguiente consejo para acertar con inversiones es que no te dejes llevar por las emociones. Mira, al invertir lo normal es que las tendencias del mercado acaben arrastrando un poco tus emociones. Aquí es importante que tengas un plan más o menos definido y evites tomar decisiones en caliente. Decisiones cuando hay momentos de euforia o decisiones cuando hay momentos de pesimismo, porque siempre los hay. Siempre hay momentos en los que nos creemos el mejor inversor del mundo por los excelentes resultados que estamos teniendo y lo bien que va el mercado, y también hay momentos en el que pensamos que todo se va, que todo desaparece, que tus inversiones no van a valer nada. Importante, repito, tener un plan y seguirlo, independientemente de lo que pase. Y un último consejo es que lleves un control de tus inversiones de una forma regular, que las monitorices, que hagas un seguimiento de tus inversiones. Y aquí no te estoy diciendo que entres todos los días a tu plataforma a revisar cómo van tus inversiones o incluso varias veces al día. No, no es eso. Esto lo deberías hacer cada mucho tiempo. Lo que sí es importante es que lleves un registro, que anotes cuánto has invertido, en qué día, con un simple Excel, con una libreta, algo que te permita ver tus inversiones a largo plazo es muy muy importante. Te va a ayudar a ver tus errores, te ayudará a ver tus aciertos y también te ayudará sobre todo a ver tu progreso, y esto es muy importante para darte ese chute de motivación que seguramente antes o después vas a necesitar. Bueno, pues vamos a ver un poco algunos consejos en dónde invertir. En primer lugar, invierte en tú mismo. Esto es, en adquirir conocimientos y habilidades. Mira, aparte de las inversiones, que por supuesto son muy importantes, más importantes, sobre todo para tener beneficios a largo plazo, es invertir en uno mismo, en adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, información que te pueda abrir puertas en el mercado laboral o que te permita cobrar más por lo que haces. Y aquí ya sabes un poco en dónde puedes ir aprendiendo cosas. Pues eso, en cursos online o talleres o formación online, vamos a llamarle formación continua. Una vez que has terminado tus estudios, tu formación más formal, pues la mejor forma de seguir aprendiendo es por medio de hacer algún curso de vez en cuando. Cursos de marketing, ventas, liderazgo, productividad, hablar en público, no sé. Todas estas cosas son habilidades muy importantes en cualquier trabajo que puedas hacer. Repito, marketing, ventas, liderazgo, productividad, hablar en público. Mira, que la parte técnica es muy importante, sí, lo sé. Pero nunca descuides esto que se llama actualmente las habilidades blandas. Y si hablamos de inversiones, pues también aprender a cómo gestionar tu dinero. También es formación en uno mismo. Y qué mejor lugar para aprender de ahorro, de inversiones, de ingresos pasivos que en la Academia de Quiero Ser Rico. Te repito, hasta el 10 de diciembre por solo 10 euros al mes. A partir de esa fecha sube el precio a 12 euros al mes. Bueno, pues eso, para seguir aprendiendo, en primer lugar, cursos online. En segundo lugar, también tenemos libros especializados, tanto de finanzas, negocios, como cualquier otro libro para aprender estas habilidades de las que antes te he hablado. Para mí, la lectura de libros es una de las formas más accesibles, aunque a veces los libros pues, son caros, sobre todo si lees mucho, pero no deja de ser una actividad bastante económica para invertir tu tiempo e invertir en ti mismo. Libros de finanzas, pero también cualquier otro libro de tu ámbito profesional. Que aquí no solo vas a aprender conocimientos, sino también es importante aprender de las experiencias, de las vivencias de otras personas y también recoger un poco sus consejos, que normalmente en todos estos libros, vamos a llamarle no ficción, siempre hay consejos que nos puedan servir a nosotros. Para mí esto es una opinión, vamos a llamarle personal, pero creo que vas a estar de acuerdo que la formación continua, seguir aprendiendo, seguir manteniéndose actualizado,
nos permite pues seguir siendo competitivos, encontrar nuevas oportunidades de generar ingresos, ser más valiosos en nuestro trabajo, no quedarnos fuera del mercado laboral. Invertir en formación personal y profesional al final pues nos va a marcar un poco la diferencia con otras personas, con otros candidatos, vamos a llamarle, con nuestra competencia. Aparte que cuando estás aprendiendo cosas nuevas, pues te da más confianza en ti mismo, te da más seguridad, también te da los elementos necesarios para no tener miedo a nuevos retos, a cambios. Así que recuerda, la primera inversión, la más importante, invertir a largo plazo en uno mismo. Pero como esto es un podcast de finanzas personales y no de desarrollo personal, vamos a hablar un poco de opciones de inversión en diferentes instrumentos financieros. ¿Estás pensando en invertir poco dinero porque es posible que nunca hayas invertido? Pues la primera recomendación y la más importante es invertir en fondos indexados. Para mí sin duda es la mejor opción para inversores que buscan generar rentabilidades a largo plazo y empiezan con poco dinero. Y si no es tu caso, que tienes poco dinero, sino mucho dinero, también son para ti. Los fondos indexados se caracterizan por replicar un índice financiero. Por ejemplo, el IBEX 35, que son las 35 empresas de España con mayor cotización, las 35 más grandes en líneas generales. No es exactamente así, pero bueno, las 35 más importantes. O el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Cuando vas a invertir en un fondo índice, en un fondo indexado, es importante que este índice pues sea lo más grande, lo más diversificado, lo más global posible. Por tanto, mejor un S&P 500 que un índice mucho más pequeño que un IBEX 35. Los fondos indexados tienen muchísimas ventajas. La principal de todas ellas es que es un enfoque pasivo. Vamos, que lo que significa es que tú no tienes que hacer absolutamente nada, o prácticamente nada. Haces tus aportaciones y te olvidas de todo. Aparte que los fondos indexados, como te he dicho antes, tienen una muy buena diversificación. Depende un poco del índice que estés eligiendo, pero en general un fondo indexado nos permite diversificar muy fácilmente. Y por supuesto suelen ser productos muy baratos, productos que tienen comisiones muy bajas, lo cual pues es una ventaja también a tener en cuenta. Otra opción, aparte de los fondos indexados, son los ETFs. Bueno, la diferencia entre un ETF y un fondo indexado prácticamente no existen. Hay algunas diferencias, pero son más bien pequeñas. En general suelen ser productos casi hermanos. En España en general es mucho mejor un fondo indexado, porque tiene una serie de ventajas sobre los ETFs que al final hace que sea mucho más recomendable invertir en un fondo indexado que no en un ETF. ¿En el resto del mundo? Pues en el resto del mundo los ETFs no tienen esta ventaja y por tanto pues es un poco más recomendable invertir en ETFs que fondos indexados. Repito, en España mejor fondos indexados por una pequeña ventaja fiscal que tienen y en el resto del mundo ETFs, que prácticamente son lo mismo. Otra opción son los fondos de inversión activos o fondos de inversión, también se llaman en algunos sitios fondos tradicionales. En este caso los fondos están controlados, están gestionados por un gestor profesional que se encarga de seleccionar, de comprar las acciones de las compañías que cree que va a tener mejor rendimiento en base a sus principios de inversión, en base a su estrategia. Y esta persona se encarga de seleccionar, de comprar, de vender lo que él considera que es lo más importante o lo mejor en ese momento. Y para mí la gran ventaja de este tipo de fondos es que son muy interesantes cuando buscamos algo diferente a lo que ofrece un ETF o un fondo indexado. En general, la mayoría de fondos de inversión nos permite invertir desde muy poco dinero. Hay algunos que son la excepción que se necesita cantidades importantes de dinero, mínimos bastante elevados. Pero en general, la mayoría de fondos de inversión se puede invertir desde muy poco dinero. Otra opción de inversión es la renta fija, como bonos, pagarés. Puede ser una alternativa a invertir poco dinero y tener beneficios. En este caso, este tipo de inversiones nos generan un flujo de ingresos fijo, periódico, es decir, cada cierto tiempo tienes una cantidad que ya sabes cuánto va a ser de dinero y el riesgo es un riesgo bajo. Pero, en este caso, invertir en renta fija no es tan sencillo como parece. O en muchos casos la cantidad de dinero que necesitas no es tan pequeña. Por ejemplo, para comprar letras del tesoro en España se necesita un mínimo de 1.000 euros y a partir de ahí múltiplos de esos 1.000 euros o casi 1.000 euros. Por tanto, no es una inversión
tan fácil, tan accesible como muchísimas otras. Bueno, estas son un poco las 3 recomendaciones de productos financieros para empezar a invertir con poco dinero. Pero bueno, estos son solo productos, así que vamos a ver alguna plataforma o alguna entidad para hacer este tipo de inversiones. Es decir, que para invertir en la mayoría de instrumentos financieros se necesita eso, una entidad de inversión o un banco, en general. El tema de bancos. Los bancos, o también llamada la banca comercial, no es un lugar para invertir. Repito, los bancos no es un lugar para invertir. Mira, su especialidad es otra. Son las transferencias, los cobros, los pagos, las tarjetas, préstamos, hipotecas, pero no las inversiones. Y por otro lado, pues están brokers, plataformas de inversión que tienen productos más competitivos, es decir, menos comisiones y mucha más diversificación, mucha más variedad de productos. Te voy a contar algunas recomendaciones, pero recuerda esto. Los bancos, la banca comercial, transferencias, cobros, pagos, tarjetas, préstamos, hipotecas, lo que quieras, pero no inversión. Si estás invirtiendo con tu banco, bueno, yo que tú lo miraba un poquito, que seguro que hay mejores alternativas. Una alternativa que suelo recomendar mucho últimamente es InvestMe, que nos permite invertir en fondos indexados de una forma muy sencilla. Y la recomiendo porque es una de las plataformas que nos permite invertir desde menos dinero. Desde solo 1.000 euros pues puedes tener una cartera muy diversificada. Eso, 1.000 euros y a partir de los 1.000 euros la cantidad que quieras. 1 euro más, 2 euros más, 50 céntimos. Eso, el mínimo son 1.000 euros y a partir de ahí cualquier cantidad. Y si en vez de estar pensando invertir a largo plazo, estás pensando más a corto plazo, en InvestMe también tienen unos fondos monetarios que son de lo mejor del mercado, tanto en rentabilidad como en seguridad. O al menos esa es un poco mi opinión y qué decir. Yo, mis inversiones más a corto plazo las tengo en InvestMe, por eso te lo recomiendo. Hay otras opciones, mira, Renta 4 Banco, EvoBank, BBVA, Santander, ING, CaixaBank o cualquier otro banco, cualquier otra institución bancaria que hay en España o en el país en el que estés, nos ofrecen o nos suelen ofrecer productos de inversión. Pero como te he dicho antes, los bancos no son el mejor lugar para invertir. Tal vez Renta 4 pues no sea exactamente un banco, sino que sea algo más destinado a la inversión, pero si estamos pensando en invertir pequeñas cantidades, tampoco es lo más recomendable. Para cantidades más importantes, pues tal vez sí, para pequeñas cantidades no. También tenemos los robo-advisor. Los robo-advisor utilizan un poco la tecnología para invertir de una forma más económica, más barata, aumentando la diversificación, pero sin aumentar los costes. Y bueno, tienen una serie de ventajas. Hoy no me voy a parar demasiado, pero bueno, invierten según tu perfil de riesgo, nos dan recomendaciones o nos hacen una cartera muy personalizada, muy ajustada a nuestro perfil. Y eso, aparte de la diversificación y de ajustarnos al perfil de riesgo, tener una inversión ajustada a nuestro perfil de riesgo, los costes son muy bajos. Y bueno, antes te he hablado de InvestMe, pues InvestMe es un robo-advisor. Otras opciones son, por ejemplo, el crowdfunding inmobiliario o inversiones tipo crowd, inversiones de crowdfunding. Te permite invertir desde muy poco dinero. En la mayoría de los casos puedes invertir desde 50 euros, 100 euros o incluso en algunos casos menos cantidad. Pero, mira, para mí esto no es una inversión muy recomendable. Para una parte, vamos a llamarle residual de tu cartera, incluso si estás empezando, puede ser tu primera inversión, pero a largo plazo el crowdfunding debería ser una parte muy pequeña de todo tu patrimonio. Con las inversiones en criptomoneda, exactamente lo mismo. Bitcoin, Ethereum, bueno, todo esto que cada vez es más popular, aunque en los últimos meses pues ha bajado un poco toda la euforia. Está muy bien invertir pequeñas cantidades, pero a largo plazo y tener todo tu patrimonio en este tipo de activos, para mí, o mi recomendación es que no deberías hacerlo. Una cantidad pequeña, un 5, 10, 15% de tu cartera si estás empezando, vale, pero a partir de ahí, para mí es muy arriesgado. Digo, para mí. Visto un poco todo esto, vamos a ver cuáles son los aspectos clave más importantes para invertir con poco dinero. Ya te he hablado un poco de lo que es inversión con poco dinero, te he hablado de primero invertir en ti mismo y luego de diferentes instrumentos e instituciones financieras, así que vamos a ver cuáles son estas claves para invertir con poco dinero. Cuáles son esos aspectos que te van a ayudar a tomar las decisiones o mejores decisiones. En primer lugar, una de las cosas más importantes es que tengas unas metas financieras que sean claras y que sean realistas. Es decir, cuáles son un poco tus objetivos, qué quieres lograr con estas inversiones, cuánto tiempo vas a esperar a que estas inversiones den sus resultados.
tener claro estos aspectos, pues es clave para al final tener éxito. Y sobre todo también es importante que antes de invertir tengas en cuenta cuáles son tus necesidades de dinero a corto plazo. Por tanto, siempre antes de invertir debes contar con un buen fondo de emergencia, es decir, dinero para imprevistos, y luego invertir ese dinero que no vayas a necesitar a corto plazo. Esto es muy importante. Luego también es importante diversificar. La diversificación es muy importante, es básicamente invertir en diferentes activos, a diferentes categorías. Al final así reduces los riesgos de que en ese activo pueda pasar algo indeseado, algo que que te haga perder muchísimo dinero. Cuando estás empezando y tienes poco dinero, esto de la diversificación no le deberías prestar demasiada atención. Te repito, cuando estás empezando y tienes poco dinero, la diversificación tiene poca importancia. Pero conforme vas teniendo más dinero, más patrimonio, pues ahí es cuando ya debes empezar a prestar un poco más de atención a la diversificación. Si tener unas metas realistas es muy importante, invertir un dinero que no vas a necesitar y diversificar correctamente también es importante. Una de las claves para que tus inversiones a largo plazo tengan éxito son inversiones periódicas, es decir, diversificar a lo largo del tiempo. En otras palabras, invertir poco, pero hacerlo más veces esto a largo plazo puede tener beneficios muy significativos. En lugar de invertir una gran cantidad de dinero al principio en un solo momento, es mejor hacer aportaciones regulares más pequeñas a lo largo del tiempo. Que esto te permite aprovechar fluctuaciones en el precio, cuando está más barato, cuando está más caro, pero también sobre todo te ayuda un poco a tener esa disciplina de ahorro, de inversión, de ir conociendo el mercado, de seguir aprendiendo. Por tanto, para mí esto es una de las claves para empezar a invertir. Inversiones periódicas. Invertir todos los meses con una cierta disciplina. Antes de terminar el podcast de hoy, quiero hablar de un tema que para mí es también muy importante cuando vas a empezar a invertir, cuando vas a invertir con poco dinero, es el tema de los impuestos, el tema de la fiscalidad. Este es un tema que apenas tiene importancia. Repito, este es un tema que tiene poca importancia, especialmente si estás empezando y inviertes poco dinero. Pero también sé que es un aspecto que al final es clave, es una piedra en el camino que a muchas personas les acaba frenando, y por este motivo, motivos también así pequeños, al final acaban postergando, acaban retrasando la decisión de inversión meses y meses o incluso de forma indefinida. Y al final nunca acaban invirtiendo. Repito, tiene poca importancia, pero es lo suficientemente importante para que acabe frenando a muchas personas. Así que te voy a dar algunos consejos, o mejor, te voy a explicar un poco cómo funciona eso de los impuestos y la fiscalidad de este tipo de productos. Es muy sencillo, muy sencillo. En España, en casi todos los sitios funciona igual. Las ganancias patrimoniales conseguidas a través de las inversiones, en general, están sujetas a impuestos. En algunos países hay algunas excepciones, en España creo que ninguna o casi ninguna. Es decir, que tienes que pagar impuestos por los beneficios, por las ganancias que obtienes. Es importante saber cómo se calcula para no tener sustos y saber un poco a lo que te estás exponiendo. Mira, es muy sencillo. Si has comprado a un precio y luego vendes a otro, la diferencia se llama plusvalía. Y también puede ser que en tu inversión por el camino te haya generado algún tipo de interés o algún tipo de dividendo. Bien, pues en caso de plusvalía, esa plusvalía está sujeta a impuestos, a IRPF, pero solo la plusvalía. Y si por el camino has conseguido algún tipo de beneficio, algún tipo de interés, algún tipo de dividendo, por ejemplo, un depósito a plazo fijo a un año y que todos los meses te da unos intereses, pues me refiero a esa cantidad. Pues todas esas cantidades, todos esos dividendos o intereses, todas esas cantidades también están sujetas a IRPF, a impuestos. De forma general, estos impuestos, este IRPF es del 19%. Repito, plusvalías, todas las plusvalías generadas, impuesto. Y todos los beneficios, impuesto. Es así y así de sencillo, y en la declaración de la renta pues también es muy sencillo. Simplemente hay que indicar esa cantidad sujeta a IRPF en una casilla. Y si inviertes en una institución que ya está en España y tú también estás en España, pues lo más seguro es que todas esas cantidades ya estén en tu declaración de la renta. Cuando vas a ver tu borrador, pues toda esa información ya está recogida. Bien, voy a terminar ya el podcast de hoy, que creo que cada día me extiendo un poquito más y, prometo a partir de ahora intentar hacer los podcasts un poquito más cortos.
Venga, última parte y una cosa más, el tema de invertir con poco dinero. Lo más sensato es siempre empezar invirtiendo con poco dinero. Aunque tengas mucho dinero para invertir, empieza siempre por poco dinero. Tu primera inversión y la más importante es en ti mismo, ya sabes, formación. Y luego, para empezar a invertir y perder un poco el miedo y dar estos primeros pasos, aprender un poquito más sobre inversiones, yo te recomiendo que empieces con un robo-advisor, por ejemplo, InvestMe, o si tienes incluso menos dinero que el mínimo que te exigen, empieces con algún fondo indexado, pues por ejemplo en MyInvestor. Porque al final, si no empiezas con poco dinero, tampoco vas a empezar con mucho dinero. Mucha gente, en la que yo me incluyo, hemos empezado con inversiones poco recomendables. Repito, hemos empezado con inversiones poco recomendables, inversiones de alto riesgo, inversiones muy especializadas y al final hemos perdido mucho dinero por el camino. Ese fue nuestro precio, el precio que tuvimos que pagar. Y tú también vas a tener que pagar el tuyo, pero mira, siguiendo estas recomendaciones que te he contado en el podcast de hoy, el precio que vas a pagar va a ser muy bajo, va a ser muy barato y las recompensas, créeme, las recompensas merecen muchísimo la pena. Y no te estoy hablando de ser rico ni muchísimo menos. Antes de todo eso hay muchas otras cosas en el camino. Por ejemplo, la tranquilidad. La tranquilidad de que si te quedas sin trabajo vas a poder comer al mes siguiente y al siguiente y al siguiente y unos pocos más. La tranquilidad de que si te rompe el coche o un electrodoméstico vas a poder cambiarlo. La tranquilidad que si tienes que ir a un médico de pago, de urgencia o por cualquier otro problema lo puedas pagar. O si te tienes que ir de tu país por cualquier problema y dejar atrás todo lo que tienes, vas a tener los medios necesarios para hacerlo. Y en dicho todo esto, termino el podcast de hoy. Indicarte que tengo una newsletter, te puedes anotar en quieroserrico.com/lista en la que todas las semanas te comparto un consejo de ahorro o de inversión. Repito, quieroserrico.com/lista. Y con esto me despido, te deseo un maravilloso fin de semana y te espero aquí en el podcast de Quiero Ser Rico el próximo viernes. Hasta luego.